pesos para la gasolina y de 100 pesos para la CPM. Señor Ministro de Minas y Energía, bienvenido a Radio Nacional, buenos días. Muy buenos días, gusto saludarlos. Bueno, señor Ministro, ¿por qué la determinación de aumentar en 6 pesos la gasolina y en 100 pesos la CPM? Bueno, lo de los 6 pesos de la gasolina, pues realmente es un aumento muy marginal, muy pequeño, comparado con el precio de 8.600 pesos, y se debe en su totalidad a un ajuste en el precio del etanol. Recordemos que la mezcla de gasolina en Colombia es 92% gasolina, 8% etanol. Ese etanol se rige por unas fórmulas de fijación de precios que implicó un ajuste de 6 pesos en el precio total de la gasolina, pero el más importante es que el precio de la gasolina, el componente pues que no es etanol, no incrementó su precio porque el mercado internacional ha estado estable. Entonces es una buena noticia. Prácticamente podríamos decir que no ha habido incremento en el precio de la gasolina en Colombia este mes. 6 pesos es algo muy pequeño, es menos de una centésima de un 1%, de manera que podríamos decir al país que empezamos el mes de diciembre con estabilidad en el precio de la gasolina. Con respecto a la CPM o diésel, ahí sí hemos venido incrementando mes a mes en 100 pesos el precio por galón, debido a que hay una diferencia muy grande, hay una brecha muy grande con respecto al precio de la gasolina, hay un subsidio al diésel, mientras que en el mercado internacional, pues gasolina y diésel se cotizan al mismo precio. Entonces nosotros hemos tratado de ir cerrando ese subsidio, cerrando esa brecha, poco a poco, todavía hay 1.000 pesos de diferencia, y por eso es que en el mes de diciembre hicimos ese ajuste de 100 pesos. Claro, ministro. Es decir, la idea es igualar el precio de la CPM a la gasolina y cuando, digamos que haciendo un balance ya finalizando este año, ¿cuánto ha sido el aumento en cuanto al precio de la CPM? La idea sí es llegar a cerrar esa brecha y que los dos combustibles tengan un precio similar. La pregunta que usted me hace de cuánto ha subido este año el diésel, desafortunadamente no le tengo la respuesta aquí a la mano, porque yo sé desde que estoy de ministro que es en septiembre que hemos venido siguiendo esta fórmula de 100 pesos mensuales, pero francamente no tengo presente en los meses anteriores cuáles fueron los incrementos. Pero lo cierto es que todavía hay una diferencia grande y tenemos que irla cerrando. Eso nos va a tomar un tiempo, eso no va a ser rápido y vamos a seguir trabajando en esa dirección, pero obviamente siempre consultando pues un poco las realidades, los momentos y las circunstancias. Pero ¿un tiempo es cuánto, señor ministro? Es decir, ¿podría ser el próximo año que ya se nivelen las cargas? Mire, si los precios internacionales lo permiten, es decir, si hay estabilidad en los precios internacionales, yo diría que nos tomamos un año. Pero si por alguna razón el precio internacional empieza a subir, pues obviamente nos vamos a demorar más tiempo porque no va a ser posible incrementar el precio en Colombia más allá de algo que sea razonable, que es del orden de 100 pesos mensuales. O sea que el cierre de la brecha lo logramos si hay estabilidad en el precio internacional. Si hay incrementos en el precio internacional, seguramente la brecha se mantiene alta por un tiempo. Ministro, en este momento los precios internacionales están más o menos como en 97, 98 dólares por barril. Si el barril de petróleo se disminuye, ¿es posible que en Colombia también podamos sentir esa disminución en el precio de los combustibles? Claro que sí, eso es muy importante, porque recuerde que ahora tenemos una fórmula que consulta lo que ha pasado en los últimos 60 días en el mercado internacional. Si el precio internacional ha subido, el precio en Colombia sube hasta un 1,5%. Si el precio internacional ha bajado, en Colombia baja hasta un 1,5%. Entonces siempre con referencia al precio internacional, pero como la fórmula aplica y la pensamos mantener y tenerlos firmes en la fórmula juega para arriba y para abajo. Por otra parte, ministro, el sector de transportadores de carga por carretera se han venido quejando por cuanto ellos dicen y aseguran que en este año son casi que 1.400 pesos que ha subido el galón de ACPM, que el país se transporta a raíz de ACPM, tanto el transporte público como el transporte de carga. Sí. ¿Creen ustedes que de pronto para este sector puedan venir unas reducciones o tiene que llegar precisamente a los 8.000 pesos más o menos en los que estamos viendo en el día de hoy el galón de gasolina común y corriente? Con el tiempo debería pasar eso, pero obviamente eso no va a ser de un día para otro. Ahí tendríamos que ir poco a poco cerrando esa brecha, porque somos conscientes de los problemas que hay en el sector de transporte por carretera. Tan es así
que este sector minero energético está destinando una parte muy importante de las regalías a la reconstrucción de la red terciaria, a que se resuelvan estos problemas de las vías, y nos sentimos pues corresponsables de esta situación, de manera que estamos ayudando. Lo que pasa es que la mejor forma de ayudar, y hay que decirlo con mucha franqueza, no es manteniendo un combustible subsidiado, sino más bien haciendo que las vías tengan buen financiamiento. Esto quiere decir, señor ministro, que el 1 de enero también va a haber un aumento en el precio de la gasolina y el precio de la CPM, es decir, año nuevo, alzas nuevas. No, en gasolina no le podría decir porque depende de qué pasa con el precio internacional. Pero si en el precio internacional hay estabilidad, se mantiene por los niveles actuales, en Colombia también la habrá y no habrá incremento en el precio de la gasolina. Ministro. Y en el del diésel, pues si las circunstancias nos permiten, pues seguiremos tratando de subir ese precio para cerrar la brecha. Ministro, también el sector transportador se ha quejado por cuanto dicen que la CPM es uno de los más malos, el diésel es uno de los más malos que por lo menos hay en la región. Ecopetrol ha venido avanzando en esta como mejoramiento del combustible. ¿Cómo vamos en ese proceso en este momento, ministro? Pues la verdad es que el diésel en Bogotá es un diésel de altísima calidad, es de los mejores estándares internacionales, 50 partes por millón. Eso es un estándar alto a nivel internacional y ya lo logramos. Tenemos que llevarlo a todo el país. En algunas partes del país todavía estamos por encima. Pero con lo que estamos haciendo en modernización de las refinerías, tanto en Cartagena como en Barranca Bermeja, vamos a poder tener los combustibles de la mejor calidad en todo el país. Es decir, esto realmente es algo que se va a lograr muy pronto. Claro, otro tema que tiene que ver con el manejo de los combustibles es el tema de la preocupación por el desabastecimiento en el departamento de Nariño. Allí el gobierno, digamos, ¿qué medidas podría adoptar para tratar de solucionar el asunto? No, ya se resolvió el problema, ya a partir de hoy vuelven a suministrarse los cupos que están asignados para el departamento, a todos sus municipios. Lo que les diría yo a todos los nariñenses es que no despilfarren esos combustibles porque hay un cupo asignado que corresponde a sus necesidades normales, históricas, y ese cupo debe alcanzar para todo el mes. Recordemos que allí estamos hablando de una gasolina que es casi 3.000 pesos más barata que en el resto del país. Entonces, por eso es que hay un poquito de abuso en el consumo, y de hecho se la llevan a otros departamentos. Entonces hay que cuidarla. Y mi mensaje allá a las autoridades es que si la gasolina de ese cupo se agota hacia el 20 o el 25 del mes, nosotros no vamos a ampliar el cupo, podríamos mandar más gasolina, pero al precio normal del resto del país. Ministro, ¿cómo vigilan precisamente que personas inescrupulosas utilicen este combustible y lo lleven de contrabando hacia otros departamentos o hacia otras ciudades del país? Tiene que haber controles de la policía en las zonas, digamos, limítrofes del departamento de Nariño con el departamento de Putumayo especialmente, y tiene que haber más responsabilidad por parte de los usuarios, y tiene por supuesto también que haber un control por parte de las estaciones. Las estaciones no pueden venderle, no le deberían vender al mismo vehículo un número que no consulta las realidades de consumo durante un mes. Esa es una responsabilidad de ellos. Ellos tienen que tomar el control de esto, las autoridades a nivel local. Aquí vinieron hacia el día 22, 23 del mes de noviembre a decir que se había agotado la gasolina, y mi respuesta es: nosotros les dimos un cupo muy amplio y muy suficiente y le estamos subsidiando la gasolina en Nariño, la está pagando el resto de los colombianos. Entonces nosotros no podemos permitir que ese consumo crezca ilimitadamente, porque lo que les hemos asignado es muy suficiente para las necesidades del departamento. Señor ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas Santamaría, muchas gracias por estar en Radio Nacional. Gracias a ustedes. 7 de la mañana, 30 minutos, Deis, ahí están entonces los temas más importantes. Seguramente que vamos a tener, ¿por qué no?, alzas nuevas en el próximo año, mientras se equipara aquello de los precios de la gasolina y el ACPM. Estamos esperanzados en que los precios internacionales no vayan a subir, porque en ese caso entonces tendríamos un nuevo aumento y año nuevo, alza nueva.